Hola, bendiciones de lo alto. Les habla su pastor, consejero y amigo Dialmiro Verdugo de la iglesia Casa de Restauración Betel. A esta hora quiero enviar un saludo fraternal al pastor Romy, al pastor Leonardo, a la pastora Luz Alcira y a ustedes, jóvenes de la iglesia MTC, el ministerio solo para jóvenes. Qué rico compartir con ustedes a esta hora, pero vamos a darle gracias a Dios y vamos a presentar esta alabanza que solamente es para Él, para agradarlo a Él, al único, al gran yo soy, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó. Vamos, joven, que no te dé pena ahí en el lugar donde tú estés. No sé si estás con un hermano, con tu padre. Vamos, adórale al Rey de Reyes a esta hora, porque este es un momento preciso para alabarle, para bendecirlo y para exaltar su santo nombre. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grata al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. Vamos al pastor Leonardo. Yo creo que eres capaz de bailarle, de danzarle al Señor allí. Vamos. Pastor Romy. La cruz fue suficiente. Por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Qué rico alabarle a esta hora al Señor, presentar adoración, exaltándolo a Él, al Rey de Reyes. Y en estos días compartía con los miembros de la iglesia CRB una palabra y hablábamos acerca del entendimiento adecuado, sobre todo en estos momentos de crisis, de dificultad que estamos viviendo.
hay que tener un entendimiento adecuado, y que la única forma de tener ese entendimiento adecuado, ese entendimiento correcto, es presentándole alabanza al Señor y sobre todo escuchando la voz de Dios. No hay otra manera de tener ese entendimiento adecuado y correcto sino escuchando la voz de Dios. Y quiero hablarles a ustedes a esta hora, y vamos a centrar esta enseñanza en el libro Segunda de Reyes. Pero antes de avanzar en esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes jóvenes, me gustaría ubicarlos realmente en el tiempo, porque nosotros debemos ubicarnos en el tiempo para poder comprender las enseñanzas que vienen de parte de Dios. Cada vez que Dios habla a nuestras vidas es en un tiempo determinado, y lógicamente debemos ubicarnos en ese tiempo y saber qué fue lo que sucedió y por qué Dios actúa de cierta manera y habla a nuestras vidas de una forma específica. Y les decía que la enseñanza está en el libro Segunda de Reyes. El libro Segunda de Reyes es un libro histórico, y por eso me voy a tomar estos minutos para tratar de ubicarlos a ustedes en qué era lo que estaba sucediendo en ese momento cuando se presentó esa circunstancia. Y era que el reino de Israel, el pueblo de Dios, la nación Israel, para ese entonces, cuando se escribió el libro Segunda de Reyes, que fue aproximadamente en el año 550, año 570 aproximadamente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Israel estaba dividido. Y estaba dividido precisamente porque los reyes de esa época habían profanado el templo de Dios. Estaban haciendo lo incorrecto, estaban idolatrando dioses falsos, habían introducido al templo realmente ritos que no eran agradables al Señor. Y eso trajo como consecuencia que la nación de Israel se dividiera en dos partes. La parte norte, que era gobernada por Jeroboam, y la parte sur, que era gobernada por el rey Roboam. Entonces, ¿por qué los estoy ubicando en esto? Para que podamos entender un poco más a profundidad, lógicamente, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos dé ese discernimiento, que nos dé y coloque sobre nuestras mentes ese espíritu de conocimiento para nosotros poder entender qué es lo que Dios quiere hablar a ustedes a esta hora. Y no solamente a ustedes, a todo aquel que me escucha, porque si usted hoy está escuchando este video es porque seguramente esta palabra es para usted. Y les comentaba que el reino de Israel estaba dividido a raíz de la idolatría, de la desobediencia, y que realmente estos reyes habían profanado de una u otra manera el templo, el tabernáculo de Jehová. Y esto había traído como consecuencia una división entre la nación de Israel. Y quiero que me acompañen, si usted tiene la oportunidad en el lugar donde usted está, tiene de pronto una Biblia. Allí vamos a abrir las escrituras, vamos a leer una porción de la palabra que está en Primera de Reyes, capítulo 13, el verso 1 y 2.
Dice el verso 1, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, estaba Jeroboam, el rey del reino del norte de Israel. Era un rey muy malo, y estaba Jeroboam en el altar quemando incienso a dioses falsos. Pero vino un profeta. La Biblia realmente habla que vino un varón de Dios, ¿cierto? Por palabra de Jehová, justo en ese momento, y vino de Betel, vino de Judá. Judá era el reino del sur. Y le dice que aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Ese es el versículo 2 para quienes me siguen. Altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Allí vino una palabra profética que realmente iba a nacer un hijo llamado Josías del linaje de David. Y vino esa palabra, y es en esta mañana yo te quiero hablar acerca de este rey. Muchas veces usted quizás ha escuchado hablar de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en esta mañana, en esta tarde, no sé a qué horas estás escuchando este video, vamos a hablar acerca de Josías. Y la enseñanza que el Señor ha colocado en mi corazón para ustedes es que debemos restaurar la adoración y el templo a Dios. Adoración y el templo. Debemos restaurar la adoración y el templo. ¿Y quién realmente fue Josías? Vamos a ubicarnos en el libro Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahí el capítulo 22 de Segunda de Reyes, más adelantico. El verso 1. Mire lo que dice. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía y Boscac. El verso 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero usted me dirá, oye, pero la Biblia dice en el segundo que Josías era de David, el padre de Josías era David. No, la Biblia lo que en este momento está interpretando esta Segunda de Reyes, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo todo el camino de David su padre, refiriéndose al linaje de la casa de David. Porque realmente el padre biológico, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de Josías, era el rey Amón, hijo del rey Menensés. Y Josías tenía 8 años. Y yo decía cuando leía esta palabra, wow, 8 años Josías y ya era rey. Ya tenía un propósito, había nacido con un propósito, así como usted y yo nacimos con un propósito. Quizás usted siendo un poco más joven, pero que tiene un propósito en la vida. El Señor
no hace las cosas al azar. El Señor es soberano realmente si lo creó a usted, si usted lo aceptó en su corazón como su único Señor y suficiente Salvador, es porque hay un propósito en la vida de usted, así como también lo había en la vida del rey Josías. Y dice que tenía 8 años, pero dice que comenzó e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así como usted y yo, amigo, joven, que hasta ahora me escucha, debemos hacer lo recto ante los ojos de Jehová y andar en el camino. Nosotros debemos andar en el camino. Dice la palabra que Jesús es el camino hacia el Padre. Es esa roca inconmovible. Ese es el fundamento de nuestra vida, que es donde debemos estar nosotros. Debemos estar cimentados en la roca, ¿cierto? Esa piedra, dice también que es la piedra del ángulo. Y en arquitectura, esa piedra del ángulo es esa primera piedra que colocan, es el cimiento que guía no solamente a los ingenieros, a los arquitectos, también al maestro de obra, a que las paredes no salgan torcidas, es decir, mantenerse recto o mantener esa pared recta, como igualmente nos tenemos que mantener nosotros rectos. Dice que no nos debemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente debemos siempre estar obediente a la palabra de Dios, debemos estar obediente al decálogo de nuestro Señor, porque realmente es la obediencia, es la fe la que nos lleva a la santificación. Y muchas veces por circunstancias adversas, cosas que nos pasan en nuestra vida, quizás hemos tenido un problema y hemos quizás desviado de ese propósito, pero realmente lo que quiere Dios en nuestra vida y en su vida es que se mantenga firme en la roca inconmovible. Pero en medio de toda esta situación que estaba viviendo el reino de Israel, la nación de Israel, que los reyes, sobre todo los reyes del norte, que eran muy malos y que hacían las cosas incorrectas delante de los ojos de Jehová, el Señor siempre manda a sus hijos. En ese caso, en ese tiempo, en ese instante, mandó a un profeta, mandó a un hombre de Dios para que le hablase a este rey malvado. Y igualmente, así en esta época también nos envía a nosotros, a las personas del mundo, a las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Dios, como suficiente Salvador, para que les hable. Manda a los profetas, manda a los pastores, a los líderes que constantemente están hablando de parte de Dios, están hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que exista un arrepentimiento genuino, porque muchas veces podemos ir a la presencia del Señor, ir a adorarlo, ir a alabarlo, a proclamar con nuestra boca lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero muchas veces vamos y con mucho dolor, vamos con sentimiento de culpa, con mucha culpabilidad, y no llevamos ese corazón dispuesto, y son eso las cosas que impiden que realmente nos acerquemos al Señor. Es por eso que nosotros debemos ir poco a poco deshaciéndonos de todas esas cosas que sabemos que no son agradables al Señor. Y cuando comenzó a reinar el rey Josías, que ya les dije que tenía 8 años, quizás
un niño mucho más joven que la edad que pueda tener usted o ustedes a esta hora, en este momento. El rey Josías comenzó su reinado, pero transcurría el tiempo, pasaban los años y el rey Josías fue creciendo. Y el rey Josías le tocaba actuar, porque era un rey conforme a la ley, era un rey temeroso de Jehová, era un rey que anduvo en el camino, pero más allá de andar en el camino, de ser temeroso de Jehová, muchas veces nos toca actuar conforme, porque quizás muchas veces decimos, expresamos mucha teoría, mucha palabra, pero nosotros debemos actuar, debemos llevar esa teoría y cristalizarla en nuestros corazones, en nuestra vida a través de los hechos. Y es nuestro actuar y esas decisiones que tomamos que van a permitir realmente que nosotros, que usted y yo vayamos creciendo poco a poco en la palabra del Señor, vayamos edificando realmente nuestras vidas conforme al propósito que Dios ha determinado. Y allí más adelantico, en Segunda de Reyes, mire lo que comenzó a hacer el rey Josías. Realmente actuó, tomó decisiones, porque quizás él estaba convencido del Dios Jehová, del gran yo soy, realmente, pero le tocaba actuar conforme a eso que él pensaba, conforme a eso que él sentía en su corazón. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoreth. ¿Quién era Astoreth? Astoreth era una diosa falsa, una diosa que se llamaba en ese entonces, o la llamaban en ese entonces, la madre de todos los dioses. Allí Salomón, hacia el final de su reinado, que también se desvió del propósito de Dios, construyó un edificio para alabar, para hacer rito a Astoreth, ídolo, dice la palabra, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcop, ídolo abominable de los hijos de Amón. Dice, y quebrantó las estatuas y derribó las imágenes de acera. Es decir, había mucha idolatría realmente antes del reinado del rey Josías. Su abuelo y su padre Amón realmente se habían desviado del propósito y el templo lo habían profanado, había mucha idolatría, habían estatuas, habían imágenes, y entonces el rey Josías comenzó a quebrar, comenzó a derribar todas esas imágenes, y dice en el verso 14, en la segunda parte, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam. ¿Se acuerda cuando inicié explicando de este rey malvado llamado Jeroboam, hijo de Nabat? El que hizo pecar a Israel. Porque muchas veces personas de afuera que cuando no están cimentadas en la palabra, y si nosotros tampoco estamos instruidos, entonces muchas veces influye para que el propósito de Dios se desvíe, pero realmente eso no es lo que quiere Jehová en tu vida. Jehová quiere que el propósito se mantenga, que no te desvíes, que estés siempre cimentado en la palabra del Señor. Y dice que Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel,
aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Destruyó todo realmente, todo lo que no agrada a Jehová. Nosotros también lo debemos destruir de nuestras vidas. Es por eso que cuando inicié les dije que había que restaurar la adoración y el templo. Ahora bien, en los tiempos que les hablé de los reyes, realmente el templo era el tabernáculo, era el lugar físico donde adoraban a Jehová, pero que había sido profanado. Pero en este tiempo, en la actualidad, ya con la obra redentora de nuestro Padre Jesucristo, ya el templo no es ese lugar físico, ya el templo eres tú, joven, ya el templo soy yo. Dice la palabra que somos templo sagrado del Espíritu Santo, y es por eso que nosotros debemos restaurar nuestro templo. Y para restaurar nuestro templo debemos realmente arrasar, quitar, quemar de nuestras vidas todo aquello que no es conforme a la palabra del Señor, todo aquello que no le agrada al Señor. Yo no sé si de pronto tú tengas áreas que eres consciente que no le agrada al Señor. Quizás tengas el área de la sexualidad, quizás estás en adulterio, quizás estés en fornicación, pero esas son cosas que no agradan a Jehová y son cosas que nosotros debemos sacar de nuestras vidas. Quizás pueden haber muchas áreas, también en la parte económica, porque hacemos del dinero nuestro Dios, y algunos creyentes he visto que hacen del dinero su Dios, lo idolatran más por aquello de la necesidad, de la forma como lo adquieren, y no son capaces por lo menos de ofrendar, de diezmarle al Señor, y es porque no confían realmente en que el Señor puede dar la provisión realmente a su vida. Y tenemos muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra área, que no son agradables al Señor. Y son todas esas cosas que nosotros debemos pedirle perdón realmente al Señor para que el Señor comience a limpiar. Debemos someter, algunos quizás son mentirosos, dicen muchas mentiras. Todo eso no agrada al Señor. Es por eso que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, el Señor te está diciendo que realmente sometas esas áreas a Él, para que seas como ese instrumento, esa vasija donde Él pueda depositar su vino, donde Él pueda depositar su aceite. Realmente, si no has perdonado, si de pronto sientes un poco de rencor, si sientes un poco de ira en el corazón, esas son cosas que no permiten realmente y que te cohíben que llegues a la adoración al Señor, realmente para que restaures el templo realmente como Dios quiere, como Dios manda. Y dice, y es aquí donde se cumple realmente la profecía que habíamos hablado por allá en Primera de Reyes, que le hizo el hombre de Dios, el profeta de Dios a Jeroboam. Dice en el verso 16 de Segunda de Reyes, el capítulo 23, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Se acuerdan que el varón de Dios lo había anunciado que iban a ser un hijo de la casa de David, del linaje de David, llamado Josías? Y me perdonan un momento, me excusan. Allá estás. Bueno, vamos a continuar, no importa que el teléfono esté sonando. Y les decía que iba a contaminar
había contaminado conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y tenemos que actuar. Josías, siendo joven, realmente actuó. El hecho de que tú seas joven no te imposibilita para que tomes una decisión y para que actúes conforme al propósito de Dios. Si tú estás aquí escuchando es porque el Señor hoy te quiere decir que debes tomar decisiones en tu vida para que vayas limpiando el templo que es el cuerpo nuestro, que es nuestro culto racional, para que vayamos limpiándolo de todas esas cosas que no son agradables al Señor. Y en el verso 25 de Segunda de Reyes, me llamó mucho la atención lo que dice este verso 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! Yo me imagino lo obediente que era el rey Josías. Dice, porque la escritura dice que no nació un rey antes de él, ni después de él, que se volviera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma. Y yo decía, wow, qué rey realmente. ¿Cuántos Josías necesitamos en este tiempo? ¿Cuántos jóvenes Josías necesitamos a esta hora, en estos momentos de dificultad? Que sean capaces realmente de adorar al Dios, de restaurar el templo, así como lo hizo el rey Josías a su temprana edad. Realmente son esos creyentes, esos jóvenes que necesita la iglesia de hoy. Seguramente la iglesia MTC tiene esos jóvenes allí donde tú estás, porque tú vas a tomar a esta hora la decisión realmente de volver tu adoración, de restaurar el templo. Yo no sé qué parte o qué área de tu templo no esté conforme realmente a las escrituras, conforme a Jehová, conforme a los estatutos del Señor. Pero lo único que sí sé es que si tú sometes a esta hora todas esas áreas, el Señor te va a dar la fortaleza, el Señor te va a dar esas fuerzas para que tú cambies y para que la adoración que tú tengas realmente llegue a ese corazón de Dios y comience a fluir las bendiciones sobre tu vida. Realmente debemos buscar el dínamo realmente de la oración, esa parte máxima de la oración definida, siendo la experiencia más grande que realmente nosotros podamos tener. Porque nosotros, a medida que oramos, que sometemos nuestro culto racional al Señor, el Señor nos va limpiando, el Señor va sacando toda esa suciedad que tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Y nos va colocando realmente en nuestro sentir, en nuestra mente, ese servicio a Dios, un servicio realmente conforme al propósito, un servicio en excelencia, un servicio porque nosotros servimos es a Dios. Nosotros cuando servimos debemos de hacer las cosas lo mejor posible. Debemos dar esa milla extra que siempre el Señor está pidiendo. Y como resultado de esa adoración, una adoración auténtica que quiere el Señor, y que en la palabra de Joel, capítulo 2, el verso 13, dice que debemos rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, porque muchas veces por fuera nos vemos bien, por fuera quizás estamos bien presentables, estamos bien vestidos, con buenas vestiduras, como dice la palabra. Pero el Señor no solamente quiere que tú rasgues las vestiduras. El Señor hoy te está invitando
a que tú rasgues el corazón, a que tú le entregues el corazón. Y hablábamos también de que el corazón se va endureciendo producto de la circunstancia, de las emociones. Muchas veces hemos sido maltratados, quizás algunas personas nos han hecho daño y el corazón producto de ese maltrato muchas veces se va endureciendo. Es por eso que el Señor está haciendo una invitación para que tú rasgues tu corazón, para que tú te presentes ante Él realmente tal cual como eres, sin justificar las cosas, porque el Señor dice que cuando nosotros con nuestra boca confesamos nuestros pecados, dice que Él nos perdona y los manda al fondo del mar, realmente, y nunca más se vuelve a acordar de esos pecados. Y es la invitación que el Señor te está haciendo a esta hora. Porque realmente Él quiere un corazón libre de culpa. Él quiere restaurar tu templo, restaurar el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Él quiere restaurar la alabanza. Él quiere restaurar tu adoración, que seas capaz de sentir la presencia. Y Él me muestra que hay muchos jóvenes que aún no han experimentado un verdadero encuentro con Dios. Un encuentro real con el Rey de Reyes, con el Espíritu Santo de Dios. Que seas capaz de percibirlo, de sentirlo realmente, porque están cohibidos, porque tienen sentimientos de culpa, porque aún no han perdonado, porque se presentan a la adoración, a la oración, con muchos temores, se cohíben realmente de la presencia y muchas veces hasta se castigan. Y Él quiere que a esta hora, allí en el lugar donde tú estás, comiences a hablar con Dios. Allí en el lugar donde tú estás, comiences a adorar al Señor. Allí en el lugar donde tú estás, comienzas a rasgar tu corazón, no a justificar, a tener un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Yo estoy convencido que cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente y rasgamos nuestro corazón ante Dios, el Señor nos perdona y no volvemos atrás, no volvemos la mirada atrás. El Señor quiere que hoy demos la espalda realmente al pecado, que hoy realmente si tenemos en nuestro corazón falta de perdón, si en nuestro corazón tenemos odio, si sentimos ira, si estamos si estamos inconformes con las cosas que estamos viviendo, es en el momento que tengamos un entendimiento correcto. Y ese entendimiento correcto te debe llevar realmente a tomar una decisión, a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Señor, heme aquí para restaurar ese templo que es tu cuerpo, que es mi cuerpo realmente, porque la obra del Señor en la cruz es una obra perfecta. Dice que fuimos redimidos a precio de sangre y que ese fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y por eso debemos adorarlo, debemos ser obedientes a su palabra, debemos servirle en excelencia. Dice la palabra que el Señor está buscando adoradores, aquellos adoradores en espíritu y en verdad. A esta hora
en el lugar donde tú estás, yo quiero invitarte a que no importa qué te rodea, qué es la cosa que tienes allí a tu lado, que nada te distraiga. Inclina tu rostro y comiences a experimentar la presencia del Señor en tu vida. Yo le pido al Espíritu Santo que comience a tocar a esta hora a todos los jóvenes, a los pastores que también nos escuchan a esta hora. Allí donde tú estás, ríndete al Señor. Preséntale una adoración en excelencia, una adoración verdadera que llegue a los pies de Jesús y que la reciba como ese olor fragante realmente que es lo que Él espera de nosotros. Que entregues todas esas áreas que te han hecho daño. Hay muchos jóvenes que aún están mal en la parte sexual, que tienen muchas adicciones, pornografía. A esta hora entrégale esas áreas que no son agradables. Comienza realmente a restaurar tu templo, joven. Inclina allí tu rostro y comienza a adorarle al Señor. Mientras tanto, yo hago una oración desde este lugar que le pido al Espíritu Santo que llegue a cada uno de los lugares donde ustedes están en este momento escuchándome. Oh Padre Celestial, a esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que toques los corazones, Padre, que toques las vidas de las personas que están allí escuchando, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, Señor, y llega a la vida de cada uno de ellos, Señor. Toma el control, Señor. Cualquier obstáculo que el enemigo quiera colocar, Señor, en sus mentes, ahora lo declaramos inoperante, Padre Celestial. Que la luz de Cristo, Señor, llegue a sus mentes, que la luz de